Buenas tardes, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidas a un acto que vamos a hacer sobre medio ambiente, urbanismo y sostenibilidad en Juventudes Socialistas de Tetuán. Lo primero que quería decir es que os agradezco mucho que estéis aquí porque, bueno, pues veo muchas caras nuevas, muchas caras conocidas hace tiempo, pero muchas caras nuevas de gente pues que le interesa, supongo, este tema y la verdad como para no. A nosotros nos interesa mucho, la verdad, que el tema del medio ambiente, hablar ¿me oís? ¿Estáis oyendo? Vale. Hablar de medio ambiente en Tetuán. Bueno, creemos que Tetuán al final hay muchísimo trabajo que hacer a nivel de urbanismo, a nivel de sostenibilidad. Creemos que en Madrid en general hay mucho que hacer, pero en concreto en nuestro distrito pues bueno, hay muchas cosas sobre las que podemos reflexionar y supongo que se comentarán muchas aquí. Así que bueno, ya voy a dar paso a a los ponentes. En primer lugar, agradecer a Antonio Giraldo, alias Foschi, que su presencia, que bueno, os he hecho un poco una breve presentación, pero luego ya vosotros os presentáis un poquito más. Que, bueno, Foschi o Antonio Giraldo es geógrafo, urbanista y actualmente es asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Y ya luego, pues bueno, nos explicará un poco si quiere, si les asesora sobre estos temas o sobre qué exactamente dentro del tema de urbanismo, bueno, ya nos comentará. Y por otro lado, pues tenemos a Nación Rotonda, que, bueno, Nación Rotonda y una persona concreta, que es Miguel, que ha levantado el dedo por aquí, que viene en representación de Nación Rotonda. Es, bueno, es una plataforma, no sé si, bueno, ya nos comentará más al detalle, un poco su origen. He leído que nacisteis en 2013, que nacisteis un poco a consecuencia de todo el boom, bueno, toda la crisis del ladrillo, que os hizo mucho reflexionar acerca de bueno, la corrupción, de todos el modelo clientelar. Bueno, en concreto lo decís mucho, ¿no? Lo que os he visto en algún vídeo, que habláis mucho de las rotondas, bueno, el urbanismo como muy absurdo que al final es que se ha ido haciendo sobre todo en las últimas 2 décadas y bueno, creo que tenéis mucho que decir aquí. Bueno, antes de nada quería también deciros que por favor ser rupturistas, que para eso estamos aquí. O sea, creo que los dos también tenéis ideas y planteamientos muy rupturistas de cosas que se podrían hacer, ideas que aunque podrían ser absurdas nos podrían dar ideas a un poco pues a nosotras o en general a todas las personas un poco para cómo visionar el Tetuán del futuro. Y nada, a las demás personas, por favor, preguntad todo lo que queráis, cualquier cosa es bienvenida. Y bueno, pues voy a ceder la palabra en primer lugar a Lucía Rivas, que va a ser la moderadora de este acto, que yo solo estaba para presentar, que bueno, lo he dicho antes de que cuando no me estabais escuchando, me he presentado yo. Yo soy Alejandro y soy secretario general de Juventudes Socialistas de Tetuán y ahora voy a dar la palabra a Lucía Rivas, que va a ser la moderadora durante este acto, que es una compañera, bueno, es secretaria de Feminismos y Política Institucional. Y sin más, bueno, pues ya me callo, que ya he dicho mucho. Lucía, cuando quieras. Pues, hola a todos, yo como ya ha dicho Alejandro soy Lucía y bueno, voy a moderar un poco el acto. La verdad es que nunca he moderado nada, así que quizá cometa algún fallito o algo, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Bueno, al principio vamos a comenzar y cada uno pues os vais presentando y cuando empecemos con un poco el debate y todo, tendréis como que hablar en 20-25 minutos y yo os iré marcando el tiempo cuando se vaya acercando pues eso a los 20 minutos, así que si queréis lo que haré será escribir en el chat para que lo veáis, en plan yo os escribo 20, un 20 y bueno pues ahí ya que sepáis que tenéis que ir finalizando y ya pues se dará el turno de palabra al otro. No sé muy bien cómo queréis hacer pues para ver quién habla y eso, no sé si se puede levantar la mano aquí o algo, pero si se puede pues podéis hacerlo así y eso. Pues a mí me da igual. Yo había preparado unas diapositivas un poco para que me guíen para lo que quería contar, pero Antonio, no sé si quieres que empiece por ahí. Venga. Sí, empieza, no hay problema. Venga, bueno, pues me lanzo por aquí y vemos cómo hacemos esto. A ver si soy capaz yo de... Dice aquí, el host no me permite compartir la pantalla. Soy yo el host, un momento. Vale. Es
que nunca he compartido, nunca he hecho esto. A ver, ¿alguien sabe cómo tengo que hacer? ¿Alguna sugerencia? Igual puedo darte el permiso directamente. Una lista de participantes. Vale. Te puedo hacer host, yo creo, ¿no? Directamente. No tengo ni idea. Venga. Ah, vale. Vale, yo soy el host ahora, fenomenal. Y entonces ahora... Vale. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Sí, vale, perfecto. Sí, perfectamente. Muy bien. No, pero yo quería ponerlo en pantalla completa. ¿Por qué no me deja esto? Vale, ahora sí. Ok. Vale, bueno, pues nada, lo primero vamos, creo que ya Alejandro me ha presentado, pero bueno, porque sabéis un poco más de mí. Yo me llamo Miguel Álvarez, soy ingeniero de caminos. Trabajo desde hace, bueno, ya bastantes años, porque tengo más años que un bosque, en temas relacionados sobre todo con movilidad sostenible. Y bueno, pues la verdad es que cuando él me comentó que si me apetecía participar en este acto, pues le dije que sí por varias razones. Una es porque pues yo acostumbro decirle que sí a cualquier acto que me invitan, porque me gusta mucho rajar. Y bueno, además en cualquier espectro. También entiendo que vosotros, bueno, pues de alguna manera tenéis esa conciencia con la sostenibilidad. Si no fuera así, estuvierais en contra, pues también vendría, porque también me conviene hablar en sitios donde no se piensa igual. Y sobre todo porque, bueno, yo tengo una relación con Tetuán pues bastante importante, ¿no? Por un lado, he vivido varios años en la calle María Ignacia y en el barrio de Bellavistas. Yo soy originalmente de Chamberí, pero bueno, tengo no solo he vivido allí, sino que además tengo muchos amigos, pues eso, en Almansa, en la calle en Teruel, también ¿cómo se llama esta? Bueno, en fin, que tengo como 4 o 5 personas que considero en mi familia que viven por ahí, es decir, que conozco por lo menos esa zona de Bellas Vistas, el espacio público y algunas de las problemáticas, no solo, digamos, desde mi lado más profesional, sino desde la vivencia más personal, y por eso pues me apetecía venir aquí a quejarme de un montón de cosas. Entonces, hablando un poco de esto, cuando me dijo Alejandro que venía Antonio, pues también un poco, yo a Antonio, lo poco que le conozco es por un hilo, que luego supongo que sabremos algo más de él, que es un hilo que hizo que tuvo mucha resonancia, ¿no? Planteando la idea de convertir la M30 en un parque, que, bueno, para mí, digamos, esa idea no creo que tuvo mucha recepción literal, ¿no? Es decir, pero ¿cómo vamos a hacer un parque? ¿Y los coches por dónde van a pasar? Yo, por lo menos, que me corrija, ¿no? Igual me dice, no, yo literalmente hablaba de construir un parque, pero bueno, entiendo que entra dentro de una cosa que es lo que yo llamo visiones, ¿no? Y que es un poco la imaginación de futuros posibles, ampliar un poco el campo de lo que se puede decir y de lo que no, y generar debate o que nos sirva para eso, ¿no? Y no es tanto que literalmente haya que hacer este parque, sino que planteemos, en este caso concreto, el enorme coste de oportunidad en el uso del espacio público que suponen las infraestructuras viarias, ¿no? Entonces, sobre eso, pensando que por ahí podríamos hablar, pues lo había titulado esto Liberando Espacio Público en Tetuán, Visiones y Acciones, intentando traer un poco un popurrí de ideas que apunten tanto a lo que es esa cosa más alta, ¿no? Esa visión a largo plazo del modelo de ciudad que queremos, y trayéndolo un poco a lo que creo que puede ser más útil para vosotros dentro de lo que son unas juventudes de barrio, ¿no? En cuanto a acciones pues más pequeñas o más de base, ¿no? Entonces, desde esa idea un poco top-down y ese bottom-up, pues traía algunas pinceladas o algunos comentarios sobre cosas de Tetuán, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de pasar la pantalla. Entonces, bueno, quería empezar enmendándome la plana un poco y con esta diapositiva que a mí me gusta por varios motivos, ¿no? Esto está en inglés, pero dice la arquitectura por sí misma no puede resolver los problemas sociales, ¿no? Me parece bien enmarcar que de todo lo que vamos a hablar, que yo por lo menos voy a hablar de espacio público y de cosas que podríamos hacer, bueno, tener claro siempre que esto no resuelve todos los problemas, ¿no? Y que de hecho hay problemas que estoy pensando en la gentrificación, ¿no? Que acciones en el espacio público pueden traer cuestiones pues que no ayuden a mejorarlo, sino que lo empeoren, ¿no? Lo traía por eso, porque me gusta enmarcar estas cosas para que siempre no como se dice comúnmente, no nos flipemos. Pero también lo traía por otra cosa. Este pantallazo yo lo saqué de un youtuber que está últimamente muy de moda, digo, se lo voy a decir a los jóvenes, que se llama Do Not Eat 01, y que es un tío que a mí me gusta mucho
por el formato que hace, ¿no? Este chico, que yo creo que es de Wisconsin o algo así, pero tiene cosas hechas también con el Labour británico, pues hace básicamente, hace de gamer, ¿no? O sea, está jugando a un juego, que es un juego que a mí me gusta mucho, que se llama Cities Skylines, no sé si algunos lo conocéis, pero es un juego que te permite crear ciudades. Entonces este chico hace una cosa que a mí me parece maravillosa, que es que, bueno, bajo esa apariencia de gameplay, ¿no? De que él está jugando y está montando su ciudad, pues hace un montón de teoría y crítica de cómo es la arquitectura y cómo es el urbanismo. Y bueno, sí, el problema es que está en inglés, pero a mí me parece una absoluta genialidad en cuanto a formato y en cómo utilizarlo. Ya os digo que me parece muy interesante la colaboración que tiene con las juventudes del Partido Laborista Británico, hablando precisamente de cómo sería pues, ese Green New Deal, ¿no? Pues básicamente haciéndolo, ¿no? O sea, planteando un poco, creando una ciudad en Cities Skylines y contando realmente cómo tendría esa pinta, ese futuro que imaginamos. Pero bueno, lo traigo por un poco las dos cosas. Ya veis que soy un poquito caótico en las cosas que voy contando, pero espero que os mantenga. Entonces, una vez dicho esto de que la arquitectura por sí sola no resuelve todo, ¿cómo veo yo Tetuán? Pues yo, por ponerlo en dos cosas que iba a traer, traigo dos ideas que a mí me parecen importantes, ¿no? Una concreta y que es pues el eje que estoy pintando ahí, que todos entiendo que sabemos de qué estamos hablando, de la calle Brau Murillo, ¿no? Un eje estructurante, un elemento simbólico del barrio, sobre el que podríamos reflexionar y proponer tanto visiones como acciones, ¿no? Y luego, por otro lado, hablo de toda esa mancha, ¿no? Que sería el lado oeste de Brau Murillo y parte de la zona este, porque como sabemos el distrito está, ¿no? Hay una brecha, ¿no? Que lo divide entre una parte más pobre y una parte más rica y con una forma urbana totalmente distinta, y quería hablar tanto un poco de los dos, ¿no? Empezando primero en el eje, como lo que yo considero que sería, pues eso, esa idea de visión y de gran obra de ciudad o emblema, etcétera, y toda esa zona difusa donde creo que sería muy aplicable, y hay todo un trabajo de otro tipo, pero enfocado al mismo objetivo, de transformación urbana, ¿vale? Entonces, bueno, por hablar un poco brevemente de Brau Murillo, ya os digo, si en algún momento me interrumpís o abrimos el debate. Esto es Brau Murillo en realidad, ¿no? Y estamos un poco en lo mismo. El coste de oportunidad de todo este espacio, en el que, si miramos la sección transversal, pues mayormente la estamos dedicando al uso del espacio del coche privado, ¿no? Entonces, ante eso, pues, ¿qué cosas podemos estar pensando? Ya digo, como homenaje un poco a Foschi, digo, pues ya está. Evidentemente, esto es lo que pide Brau Murillo, ¿no? Vamos a montar un gran parque, ¿no? Vamos a hacer el Parque Brau Murillo y vamos a dejarlo absolutamente mínimo, ¿no? ¿Es esto posible? ¿Es esto incluso deseable? En mi opinión, no, ¿no? En mi opinión, no, pues por una serie y creo que por una cosa que es importante, ¿no? Si queremos siempre aterrizar el debate, primero tenemos, o sea, ha habido una corriente, ¿no? Y muchas veces nos venimos arriba en redes sociales y en la comunicación de la importancia de tener una movilidad sostenible, que a veces incluso habla de la eliminación del coche en la ciudad, ¿no? Entonces, esto sería ese futuro de eliminación del coche en la ciudad. ¿Es eso realista? En mi opinión, no lo es. En mi opinión, el coche es un elemento central de la sociedad y tiene una función, ¿no? No creo que esto sea el futuro que deseamos, ni sobre todo el que pudiéramos conseguir, y creo que todavía tendremos que dejar que el coche exista porque es necesario y porque tiene muchas ventajas, ¿no? La cuestión es mucho más sutil y, por tanto, mucho más difícil, que es conseguir reducirlo al mínimo y conseguir ese objetivo. Pero, de todas maneras, me apetecía pues poner aquí, venir con la idea de imaginaros cómo sería Brau Murillo si tuviéramos, pues eso, 20 metros de una inmensa zona de estancial, verde, de solar de todo tipo, y dejáramos unos carriles de autobús por ahí, ¿no? En cualquier caso, y si me fuera, por ejemplo, a esta opción, solamente esta opción, que es básicamente quitar un carril de circulación por cada sentido, tendría un tremendo impacto, ¿no? O sea, todos conocemos cómo están de petadas las aceras de Brau Murillo, no solamente de todo un festival de mobiliario urbano, en los huecos se nos van quedando terrazas, sino también porque es una calle, un eje de muchísima actividad y bueno, pues vamos codo con codo prácticamente, ¿no? Bueno, pues esto serían una de las opciones que podríamos tener, ¿no? A mí podemos jugar a hacer una versión más simétrica, podríamos trabajar a nivel más de detalle y pensar en qué, o incluso podríamos ir girando la traza, ¿no? La traza de Brau Murillo podría ir haciendo curvas, a un rato vamos a este lado, a otro rato vamos a este lado, o al simétrico, y pensar dónde sería interesante tener esos salones estanciales, ¿no? de un gran porte, por ejemplo, delante del Mercado Maravillas, ¿no?
por ejemplo, cerca de algún centro de actividad, centros de salud, hospitales, etc. Bueno, pues esa es una idea que podríamos tener. A mí no me gustan nada los bulevares, ¿no? Hay gente que le gusta por esa simetría, es otro juego que podríamos decir. Entonces, bueno, un poco las reflexiones aquí. ¿Qué significaría poner en marcha algo de este estilo, ¿no? Lanzar una idea, una visión de este tipo. ¿Qué opiniones en contra recibiría? La primera y más obvia es el miedo a que hubiera atascos, ¿no? Porque claro, le estás quitando un carril al coche. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues esas son las cosas que, lógicamente, si quieres dejar el lado de la visión y plantear, habrá que ir hablando con la gente y plantear, bueno, pues cuáles son las opciones, ¿no? Hasta ahí lo dejaba porque tampoco quiero ir más deprisa. Y espero que luego... Bueno, yo aquí voy admitiendo a gente que me pide que entre, porque como me has hecho el host, pero espero que no haya ningún problema. Vale. La otra parte que a mí me parecía interesante que habláramos era esa mancha difusa, ¿no? Esa acción que realmente sería más bien deslocalizada y no asociada a ese eje y que para mí es bastante clara. Para eso iba a traer un poquito de contexto, a ver si me carga esto, que es esta... Bueno, no nos asustemos, que aquí he puesto un montón de datos, pero simplemente como para fijar un poco de dónde viene el problema o de dónde yo creo que viene el problema. Como nota os digo que todo esto lo he sacado de la página de datos abiertos de Madrid, que es una excelente fuente para una cosa que creo que es importante, que es que las propuestas que se lancen adelante estén de alguna manera basadas en datos, ¿no? Y una de las ventajas que tenemos es que tenemos esta web con una cantidad de datos de la ciudad, con un nivel de desagregación muy importante, pues que nos permite realmente acotar el problema, ¿no? Entonces, ¿aquí qué traigo? Aquí lo que traigo es un poco una mezcla de datos de lo que para mí es una de las problemáticas, no solo del barrio de Tetuán, sino de muchísimos barrios de Madrid, ¿no? Y creo que eso lo refleja muy bien esa gráfica de viviendas de Madrid según años de construcción, que ahí lo que nos está contando es primero la altura total de las barras, la historia de nuestra ciudad, ¿no? De 1951 a 1970, que la mayoría de casas sean de esa época, pues todos sabemos que viene de esa emigración durante el franquismo, del campo a la ciudad, que es especialmente significativa en el barrio de Tetuán, ¿no? Donde, como sabemos, la historia de nuestro barrio es un montón de gente llegando y construyendo sus casas de forma informal, ¿no? Y por eso tenemos, especialmente en las zonas de Bellas Vistas, pues esas calles tan empinadas, esa forma urbana que a mí me gusta mucho, pero que tiene un problema principal, ¿no? Y el problema principal es que se juntan dos cosas, un viario muy estrecho y otra cuestión que es que hasta, digamos, este siglo, pues el coche, el vehículo privado, no deja de ser un elemento pues, para las clases más altas, ¿no? Y las clases populares no tenían coche. En consecuencia, no solo en la construcción informal, sino incluso en los poblados dirigidos, proyectos de vivienda social, ¿no? Desarrollos urbanísticos con planificación, nunca se hacían con garajes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque los obreros no tenían coche ni necesidad, entonces ¿para qué vas a hacer garajes? Eso, ¿a qué nos ha llevado ahora? Bueno, pues un poco a que la calle tipo, no solo de Tetuán, sino de Usera, estoy pensando, en fin, Lucero, o sea, un montón de barrios de Madrid, pues tenga esta pinta, ¿no? Esta es básicamente la calle tipo de Tetuán, o por lo menos de esa zona. Evidentemente aquí hay sitios, vemos que la zona derecha es más moderna y vemos que la forma urbana es distinta, pero bueno, yo me refiero a lo que es la margen izquierda de Bravo Murillo fundamentalmente. Esta es nuestra calle tipo, ¿no? Y para mí, si hay que definir un problema de medio ambiente en Tetuán, es este, ¿no? Y además esto me parece que es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, ¿no? O sea, cuando pensamos en los problemas del coche, muchas veces estamos hablando de la calidad del aire, ¿no? Y sobre todo en la anterior legislatura, digamos, el monobloque, ¿no? La idea fuerza fue la calidad del aire. A lo cual muchas veces se responde pues desde esa perspectiva tecnologicista, ¿no? Que cree un poco que la tecnología nos salvará, decir, bueno, pues el día que tengamos coches propulsados por hidrógeno o eléctricos, este problema estará resuelto, ¿no? Cuando para mí perdemos muchas veces el foco en que, bueno, aparte del ruido, de los accidentes, del sedentarismo, etcétera, de un montón de cosas, hay un problema fundamental que es geométrico y que no se va a resolver. Si estos coches fueran eléctricos o propulsados por agua, el problema sería estando el mismo, que es la ocupación del espacio público, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué problemas tenemos? Pues fundamentalmente la ocupación que nos impide tener toda una serie de cosas, ¿no? La primera y más obvia es, por supuesto, el tamaño de las aceras, ¿no? Unas aceras que nos impiden
pues a nosotros, quizás que más o menos todos somos relativamente sanos, jóvenes, etcétera, podemos ir tranquilamente, pero un carrito de niño, una silla de ruedas, una persona mayor, no se puede desplazar por el barrio de una forma segura, ¿no? Pero no es solo más allá, quiero decir, todo el repertorio de mobiliario urbano necesario y que activa a los barrios, y aquí pongo pues, un poco lo más básico, no existe el espacio y no tenemos el espacio disponible para ello, ¿no? En especial, que es una cosa que me cabrea a mí bastante, es la cuestión de los bancos. Vuelvo a los datos del Ayuntamiento de Madrid y esto es en Bellas Vistas, todos los bancos que hay pintados en el mapa, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, el Eje Bravo Murillo tiene bancos, tenemos unos pocos ahí en la Cuesta de Pablo Iglesias, 2 bancos solitarios cerca de Olite, muchos en esa plaza que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero vosotros lo sabéis. Y lo mezclo pues un poco con un dato directamente del censo, ¿no? Que es en el barrio de Bellas Vistas viven 1.827 personas de más de 80 años. Entonces, básicamente, nuestro modelo de espacio urbano, pues lo que le está diciendo a esas 1.800 habitantes del barrio de más de 80 años es, y perdón por la expresión, te jodes. Está, porque eso es lo que le está diciendo, ¿no? Porque, o sea, es decir, no, usted no va a salir a la calle. Usted, esa actividad de salir de su casa, andar un poquito y sentarse a tomar el sol, o a ver a los niños, o a simplemente tomar el aire, ¿no? Y salir de las edificaciones que, como sabemos, muchas veces en nuestro barrio está poco ventilada, poca iluminación, etcétera, usted no lo va a poder hacer, porque como usted tiene más de 80 años, pues que yo le mande a la dehesa de la villa, me va a decir que efectivamente usted no está para andar 1,5 kilómetros, pero no, pues no va a poder usted salir a sentarse fuera. ¿Por qué? Bueno, porque es que sus vecinos tienen que aparcar el coche, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo siento mucho, pero usted, pues ya cuando se muera, pues veremos si se le permite, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las cuestiones que creo que es fundamental y que habría que atajar, ¿no? Desde ahí, ¿cómo articular esta cuestión? Bueno, frente a esa acción más de eje total, ¿no? Más de lo que es actuar en Bravo Murillo y que, bueno, pues en cualquiera de sus diferentes opciones, evidentemente es una actuación a nivel de ciudad, ¿no? Que requiere que los grupos políticos, en fin, estaríamos en medios, por supuesto que nos encontraríamos con una polémica muy similar a la calle Gran Vía, Madre Mía, el gueto, de lo que fuera. Este tipo de acciones, ¿no? Más de detalle, me parece que una de las ventajas que tienen es que se pueden trabajar poco a poco. Es decir, puede haber un trabajo de base para empezar a currar en esto y, sobre todo, identificar cuáles son esos espacios donde podemos actuar, ir ganando metros, ¿no? Y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Perdón. Vale. Digo que hay diferentes formas de ir ampliando, ¿no? A mí este ejemplo de la calle Dulcinea, pues es un ejemplo donde efectivamente seguimos sin tener los bancos, pero no es un todo o nada, es decir, no es levanto todas las plazas de aparcamiento, ¿no? Es un tipo de actuación que se ha utilizado mucho en Madrid, por ejemplo, el barrio de Lavapiés fue muy famoso, ¿no? Como se reformó todo de esta manera y donde básicamente lo que estás haciendo es quitar una plaza en toda la manzana y todo ese espacio lo repartes intercalando esos alcorques que de alguna manera te consiguen, bueno, pues que esos dos usos cohabiten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otras maneras de actuar son una que a mí me parece bastante pintona y bastante graciosa, que son esto que se llaman los parklets, ¿no? Que son unas instalaciones, pues un poco de guerrilla, un poco lo que alguien puede coger y aprovechando que uno se ha levantado, un coche ha dejado la plaza, colocar esto, o bien, en fin, acordarlo con el ayuntamiento, en fin, que muchas veces ese recurso de que la obra es la única manera de arreglar estas cosas puede ser otra opción. Incluso traía que estaba pensando en una acción que es muy habitual en Europa y también en Madrid se hace mucho, que es lo que se llama el Parking Day, ¿no? En la Semana Europea de la Movilidad, que si no recuerdo mal es la 2 de septiembre, una de las acciones más populares en muchos barrios es sustituir una plaza de aparcamiento del barrio por algún tipo de instalación efímera como las que vemos aquí, normalmente en colaboración con colegios o con otros centros, donde podamos visibilizar este problema y presentar el costo de oportunidad de esa plaza de aparcamiento y decir, oye, aquí podemos hacer cosas, ¿no? Hasta aquí porque no quería, bueno, en fin, pero por supuesto lo que yo creo que tendríamos que conseguir, y esa visión es la que yo tengo del barrio de Tetuán, es que todas las calles pudieran ser así, ¿no? Y donde todos tengamos, pues en fin, cosas que creo que no son ningún lujo, ¿no? Básicamente, aceras anchas y suficientes que cumplan con la ley de accesibilidad,
y toda la serie de elementos urbanos básicos, a saber, papeleras, bancos y árboles, farolas si quieres poner y alguna terraza de algún bar para tener un barrio más vivible. Evidentemente hay muchos temas que discutir aquí, pero yo creo que por aquí lo dejo y le paso la palabra a Antonio para que siga él. Vale, bueno, continúo directamente, ¿no? Perfecto. Bueno, lo primero de todo, pues eso, que gracias por invitarme, que es un placer estar con vosotros. Gracias también, Miguel, porque la verdad es que ha estado muy chulo y has comentado cosas muy interesantes, la verdad. Y que bueno, ahora comentaremos también. Nada, yo, bueno, si no me conocéis, soy Antonio Giraldo, soy geógrafo y urbanista, soy compañero de Juventudes de Centro. Actualmente, bueno, hasta ayer trabajaba en el Congreso de los Diputados como asistente parlamentario y trabajaba realizando labores de asistencia administrativa parlamentaria. En principio no relacionado con urbanismo. Ahora estoy trabajando en la sede del partido dirigiendo unos concursos y obras que estamos realizando por ahí. Pero bueno, entrando en materia, cuando me propuso Alex hacer un evento sobre Tetuán, me pareció algo muy, muy interesante porque justamente esa semana había estado en un equipo de charlas que se hacen por distintas zonas de Madrid y justo habíamos hablado de Tetuán, incluso estuvimos por allí dando un paseo y estuvimos además investigando bastantes cosas que hay interesantes en Tetuán. Muchas de ellas las ha comentado Miguel, pero me gustaría comentar algunas que me parecen muy interesantes, más que también me parecen imprescindibles para entender un poco cómo es Tetuán hoy en día. Entre todos una de las cosas que me gusta de Madrid, como ciudad, que bueno, en todas ahí tienen su historia, pero concretamente en Madrid, como se ha compuesto al final de un núcleo central y varios núcleos colindantes que se han acabado fusionando, como es el caso de Tetuán, al final le dan a cada distrito una cierta entidad propia que hacen que tengan elementos muy interesantes cada uno de ellos y que se diferencien. En el caso de Tetuán, no sé si conocéis la historia original urbanística del barrio. Ahí en principio había algunas, no sé si eran dehesas o algunas plantaciones. Bueno, no había nada prácticamente. Bueno, alguna cosilla había, pero bueno, no relevante ahora mismo. A partir de 1870, por ahí, cuando las tropas españolas ganaron la batalla de Tetuán, se volvieron a Madrid y antes de realizar la entrada en la propia ciudad, en la villa, que entonces era más pequeña, se situaron en el antiguo municipio de Chamartín de la Rosa, que ya no existe, pero que ahora mismo es el distrito de Tetuán. Allí se situaron acampadas esperando esa entrada que, spoiler, nunca sucedió, pero a raíz de que ahí había gente empezaban a desplazarse determinados comerciantes, que es una cosa muy interesante, a ofrecerles pues, sus productos, a formar pequeños mercados que al final con el paso del tiempo fueron creciendo, se fueron instalando allí obreros, pero con ese corte comercial que no tienen otros distritos y que de hecho sigue permaneciendo hoy en día, no en esa medida. Y a partir de ahí empezó a crecer una especie de municipio alternativo, bueno, entonces era un municipio alternativo a Madrid, que se incrementó aún más cuando se hizo toda la parte del ensanche de Castro, que es toda la parte, como sabéis, del distrito Chamberí, barrio Salamanca y demás. Sobre todo a partir de ahí empezó a explosionar porque cuando se hace un ensanche se incrementa el precio y toda la gente que no puede acceder, pues al final lo que hace es desplazarse más allá de él, directamente a su límite, que entonces era y sigue siendo a partir de Cuatro Caminos, pues Tetuán, ¿vale? Entonces empezó a crecer de una forma un poco irregular y de hecho eso lo seguimos viendo hoy en día. Entonces este es el origen del barrio, que ha crecido al calor de lo que era entonces Madrid, a la que luego se incorporó y por eso tiene una cierta entidad. Y eso, como bien nos ha explicado Miguel, nos ha derivado hoy en día en un entramado urbano, digamos, no planificado, entre comillas, digamos, con calles especialmente estrechas, con una densidad bastante alta y, de hecho, con una población bastante envejecida, porque a partir del boom inmobiliario, del boom baby boom y de otros procesos,
que es cuando más creció después el barrio, ya en el siglo XX, pues ya la población ha envejecido bastante desde entonces y bueno, es uno de los actuales problemas de Tetuán. Entonces, digamos que, y a partir de este momento, incluso podemos hablar de un segundo encapsulamiento de Tetuán, porque ya tenemos todo esto, pero es que Madrid ha seguido creciendo aún más allá de Tetuán. Ha seguido creciendo, lo ha rebasado y lo ha dejado casi, como podemos decir, como si fuera aislado. Yo creo que si los datos no me fallan, debe ser aún uno de los, el único casi lugar dentro de la almendra de la M30 que aún funciona, digamos, como un barrio tradicional de Madrid, como lo entendemos todos, con unos precios aún todavía bastante comedidos, aunque luego si queréis hablamos de eso, pero que ha sido rebasado y completamente aislado. De hecho, podemos directamente dibujarlo. Está, por un lado, tiene el eje de la Castellana, que ha influido enormemente en esa parte de Tetuán. Como bien ha comentado Miguel, el eje de Bravo Murillo, que es determinante totalmente, que es quizás la gran vía de Tetuán, por así decirlo. Y por otro lado, y aún no tanto, pero luego también lo comentamos si queréis, en el futuro yo creo que va a ser muy determinante toda la zona del Paseo de la Dirección, que además hay grandes esperanzas urbanísticas puestas ahí, están haciendo que al final los procesos de gentrificación de Tetuán, que yo creo que es también uno de los principales problemas que tiene el barrio ahora mismo y que va a tener en el futuro, cada vez lo están arrinconando, lo están cercando más a un núcleo que cada vez va a ver como su espacio ya no solamente disponible urbanístico de metros cuadrados de espacio público, sino su espacio capacitivo en el que ellos puedan vivir, desarrollar su vida de la misma forma y no que de repente empiecen a incrementar precios y la población tenga que verse, como en muchos otros lugares ha pasado, obligada a irse a otros lugares porque, de hecho, lo podréis comprobar perfectamente que cuando, y además está pasando bastante en algunas sustituciones de edificios, las nuevas promociones inmobiliarias, los precios no tienen nada que ver con lo que había antes, ni muchísimo menos. Entonces, como problemas actuales en Tetuán, la gentrificación me parece que además del escaso espacio público, es vital. Y como muy bien ha comentado Miguel, efectivamente la arquitectura por ella sola no resuelve los problemas sociales. Entonces, yo creo que casi el principal problema social que vamos a encontrar en Tetuán, el que tenemos ahora mismo es el envejecimiento de la población, pero el que vamos a encontrar de aquí en adelante es precisamente que tanto la población envejecida como la joven van a verse en la tesitura de que ya no van a poder seguir viviendo en Tetuán y les va a tocar irse pues más allá al extrarradio, pues como pasó entonces cuando el ensanche de Castro y demás. Entonces al final vemos que las dinámicas urbanas pues se van repitiendo, se van replicando. Es un proceso de tira floja que al final se entiende dentro de la normalidad, pero sí que sin duda sí que se pueden hacer un montón de cosas, quizás no para revertirlo, pero a lo mejor sí para acomodarlo o para enfocarlo hacia una dirección algo distinta. Por supuesto, como hemos comentado también, aparte del contraste urbano que tiene Tetuán, que además me parece también prácticamente único en los distritos de Madrid, el hecho de los enormes contrastes, ya no solo sociológicos, también urbanos, porque de calles muy pequeñas tenemos avenidas muy grandes, de calles muy poco transitadas tenemos avenidas completamente sobresaturadas. Digamos que hay como unas arterias principales y un entramado de pequeñas arterias secundarias, pero es en el entorno de esas arterias principales donde se concentra generalmente la mayor actividad económica, ojo, como se entiende actualmente. Pero uno de los puntos fuertes, a mi parecer, en Tetuán, y además lo estuvimos viendo, es lo que estuvimos viendo en enero, es que todavía conserva un cierto sistema de comercio al por menor, comercio de barrio, que es uno de los puntos que yo creo que deberían intentar conservarse. Hay lugares en los que prácticamente, lugares de comercio de barrio que en otros lugares están desapareciendo por completo en Madrid. En el centro, de hecho, muy poco queda de ello. En Puente de Vallecas está empezando a pasar lo mismo, en otros distritos sucede lo mismo, pero Tetuán todavía lo conserva, a pesar de estar dentro de la almendra de la M30, que es, digamos, el principal núcleo, el núcleo de Madrid donde más presión urbanística existe. Y Tetuán está desde los últimos años reconocido como el distrito casi que más presión urbanística tiene y va a tener en los próximos años, porque
el hecho del incremento de precios en el resto de la Almendra, también mucha gente está emigrando y Tetuán está recibiendo nuevos habitantes porque ya no pueden pagar vivienda en sus distritos. Y todo esto al final es un círculo vicioso. Si llega gente nueva con una renta más alta pero menos de donde vienen, la gente que está en Tetuán se va. Es un círculo que poco a poco y progresivamente va eliminando de la misma manera pues, el comercio minoritario, va incrementando los precios, incluso va cambiando el modelo de vivienda, porque también es verdad que ha habido una sustitución enorme del parque edificado de Tetuán, como bien ha comentado también Miguel. La edad media de la edificación, pues probablemente sí, efectivamente esté, según los datos, en torno a esos años 50, 60, pero es que antes de eso Tetuán ya tenía un parque edificado muy importante y permitidme decir que de un valor patrimonial, a mi parecer, bastante interesante, que creo que no está completamente reconocido, salvo en muy pocos casos, y es otro de los problemas que podemos apuntar actualmente en Tetuán, que es la pérdida patrimonial de un montón de edificios originales que no se están teniendo en cuenta en nuevas actuaciones urbanísticas. Mismamente en el tema de toda la parte de pase de la dirección, hay un montón de nuevos proyectos que han arrasado por completo con lo que había, incluso modificando las fisonomías originales del viario, que bueno, en algunos casos podemos discutirlo, pero Tetuán actualmente es un salpicado de promociones, de actuaciones que poco a poco van quitando esa esencia que tenía de distrito, de barrio, y lo va convirtiendo un poco más en lo que es el resto de la Almendra, el M30, que es el Madrid homogéneo, por así decirlo, cogido con muchas comillas, pero un poco para que entendáis la idea. También es verdad que Tetuán, una de las ventajas que presentaba en estos últimos años es que era quizás de las zonas con más solares disponibles con más parcelas disponibles dentro del núcleo consolidado de Madrid. ¿No? Era de los pocos lugares donde tú podías promocionar nueva vivienda y de hecho, si paseamos por muchas calles secundarias, de vez en cuando, muy de vez en cuando te encuentras edificios completamente nuevos de todo lo que hemos estado comentando antes. ¿Qué podemos hacer en Tetuán? ¿Qué podemos esperar de aquí al futuro? Bueno, yo creo que la línea que va a seguir aquí al futuro, que no coincide especialmente con lo que a mí me gustaría, es que va a seguir incrementándose la gentrificación del barrio, porque ya no tanto por lo que sucede en Tetuán, sino por lo que sucede en otros distritos. Es el lugar más céntrico con un precio relativamente asequible y disponible. Cuando eso se acabe, Tetuán pasará a la lista de zonas completamente gentrificadas y pasará al siguiente, que será, pues no lo sabemos, si Villa de Vallecas, Puente de Vallecas cuando termine, pasará con todo, al final pasa siempre así. ¿Podemos cambiar esto? Bueno, pues yo creo que sí, y yo creo que es posible. Otra cosa es que haya voluntad para hacerlo, pero eso es un tema que, en fin, ahí entramos en terreno muy, muy pantanoso. Efectivamente, arquitectónicamente hay soluciones a los problemas de viario. Podemos plantear reducir el tráfico rodado. Quizás, efectivamente, como comenté en Parque 30, igual suprimir el tráfico de Bravo Murillo te pueden decir, ¿estás loco? No, pero a lo mejor podemos plantear un tráfico un poco más apaciguado, una reducción de carriles, con simplemente reducir velocidad o determinadas actuaciones como las que he comentado de aparcamientos o incluso, ¿por qué no utilizar en lugar de parcelas abiertas para nuevas promociones, hacerlas plazas o espacios públicos? Que también, porque ese era un punto de partida muy bueno y no se ha hecho así. De hecho, lo que he visto por ahí ha sido más bien lo contrario, lugares en los que se ha reorganizado el parcelario para fomentar la promoción de vivienda generalmente privada, casi toda en mayoría. Bueno, podemos también quizás hacer unas jerarquías. Al final, por ejemplo, unas jerarquías viarias, unas jerarquías urbanas en las calles. Podemos fomentar sobre todo métodos de transporte alternativo. Es verdad que Tetuán no es uno de los distritos que más incomunicados estén, pero es verdad que no lo hace de forma muy homogénea. Al final está muy pensado para lo que hacía la gente originalmente, que era vivir o trabajar en Tetuán para desplazarse a otro lugar diferente de trabajo.
excepto en los gremios que hemos comentado como los comerciantes, pero sin duda tiene que haber una enorme política social detrás. Si no protegemos la población que hay en Tetuán ahora mismo, todo lo que hagamos al final solamente servirá quizás para decir, pues ahora en lugar de una calle con coches tienes una plaza, te cobro 50.000 euros más por la vivienda que tienes. Al final es todo una tensión que hay que equilibrar muy bien. Si mejoramos el espacio público, ojo que también estamos incrementando la plusvalía de todo lo que de todo el parque edificado. Eso puede hacer que la gente de Tetuán se vaya fuera, con lo cual, pero tampoco quiere decir que no haya que mejorar el espacio público. No, lo que hay que hacer es mejorar el espacio público y a la vez hacer que la gente que actualmente reside en Tetuán siga residiendo en Tetuán y siga teniendo esa oportunidad. Por lo tanto, toda la política urbanística tiene que ir acompañada de una enorme política social, porque si no, igual que muchas otras veces, no nos va a servir de mucho. Por mi parte, luego si queréis comentamos más cosas, pero es que estoy controlando también el tiempo. Por no extenderme demasiado, y si queréis hacer preguntas y debatimos algún tema más interesante, porque estos debates dan para horas y días y semanas y jornadas y seminarios completos. Así que bueno, os dejo la palabra a quien quiera tomarla. ¿Hay alguien que quiera hablar o hacer alguna pregunta? Pues si queréis por romper el hielo puedo entrar yo, o sea, no Vale. hay problema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos por haber venido a la charla hoy. La verdad es que muy interesante lo que he ido leyendo de lo que publicáis. Hay cosas que las veo más viables y otras o menos, pero sí que es verdad que el problema en Madrid está claro, que es la presencia del coche por todos lados y que es una ciudad, digamos, muy agresiva para lo que es el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, yo soy de Zaragoza y ahí es verdad que se hizo una apuesta muy fuerte en el centro de la ciudad hace unos años, a raíz de la construcción de la primera y única línea de tranvía, de Zaragoza no hay metro, por sacar los vehículos del centro. Y sí que es verdad que en general yo sí que he visto una mejora sustancial en lo que es la calidad de la ciudad, más allá del medio ambiente y del aire que sí, también en lo que es la paseabilidad y que es más agradable. Pero también es verdad lo que apuntabas, Antonio, que sí que creo yo que se ha creado un ambiente en lo que es el centro de la ciudad un poco más, no sé si elitista o por lo menos más inaccesible para clases populares, porque evidentemente es una zona más cotizada, como más atractiva y más cotizada. Entonces, yo no sé si realmente hay una solución única o sería hacer una combinación de varias, porque yo, por ejemplo, sí que creo que en Bravo Murillo, por ejemplo, sobra un carril por sentido. O, por ejemplo, en la calle Orense. La calle Orense es un despropósito, una calle con 4 o 5 carriles por un único sentido, cuando realmente con 2 podría ser suficiente. Pero también es verdad que Madrid es una ciudad con unas distancias muy largas y entonces reducir la agilidad del tráfico puede provocar a la gente que no vive en la M30, por ejemplo, que le cueste el doble llegar a su casa y eso, al fin y al cabo, es un perjuicio muy claro hacia ciertos grupos de población. Entonces, yo no sé si no habría que hacer un plan mucho más amplio de, primero, pues eso, por ejemplo, a calle Orense, pues si tienes un único sentido, reducir más los carriles, eso combinarlo con nuevas líneas de transporte público, en fin, hacer una acción combinada para que en conjunto, es una estrategia, creo yo, mucho más que medidas concretas. Yo, por ejemplo, lo de la Gran Vía de Carmena, creo que siempre se quedó cojo, quitaron un carril, pero ni se peatonalizó, ni tampoco ha supuesto una mejora sustancial en la movilidad madrileña, creo yo. Era una reflexión para comentar un poco. A ver, muchísimo, no sé, Antonio, o le doy o... Sí, adelante, vale. adelante. A ver, aquí es que estamos hablando de muchísimas cosas, ¿no? Vamos a ver, primeramente, yo no sé hasta qué punto, efectivamente, o sea, si mejorar un barrio lo va a gentrificar y entonces como eso es imposible de evitar, pues entonces vamos a hacer que los barrios sigan siendo una mierda para que así los pobres no se tengan que ir. La verdad es que es un marco que nos deja bastante complicados. Entonces creo que falla por un par de puntos, ¿no? Primer punto es, efectivamente, si tú en el centro haces una acción muy concreta o en un barrio muy concreto haces una actuación muy concreta, bueno, puedo entender que en esa zona se revalorice, con todo lo demás igual, se revalorice esa zona, ¿no? Si esa acción se distribuye por toda la ciudad,
chico, tampoco creo que el valor, de repente los precios vayan a doblar únicamente por eso. O sea, creo que hay que diferenciar entre, y por eso traía un poco la idea de las acciones dispersas, porque que tú quites una plaza de coche en la calle María Ignacia, ¿no? Y pongas un banco para que esas 2.000 personas de más de 80 años puedan sentarse, no creo que vaya a provocar una revalorización de los precios, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me niego a aceptar que esto de la gentrificación y que la cuestión de la vivienda sea inabordable. Yo lo siento mucho venir a casa ajena a decir cosas, pero es que cuando el ministro Ábalos esta semana se soltó la que se soltó y dijo que la vivienda es un derecho, pero pues yo la verdad es que tengo que deciros que me puse bastante negro. Puedo entender, por un lado, las complejidades de gobernar y que efectivamente la cuestión inmobiliaria en España es muy complicada, pero, en fin, lo tenía que decir, ¿de acuerdo? Y por ahí también digo, por no quitarle, porque no vamos a decir ahora que la alternativa tal, toda la actuación del Paseo de la Dirección bajo el gobierno de Carmena, para mí es, no sé si es maltrato, violencia, pero vamos, algún tipo de apelativo de ese tipo inmobiliario, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que están pasando, pues, en nuestra ciudad. O sea, los habitantes del Paseo de la Dirección han sufrido un proceso en el que primero, de espaldas, se negocia una cuestión, el barrio está hecho una basura durante años en un proceso de acoso, de degradar todo el entorno para conseguir forzarles y que al final, pues, en fin, las indemnizaciones que se les han dado ni de lejos cubren el valor que tenía la propiedad que tenían, ¿no? Y ya no me quiero ni acordar de la gente que echaron de... Ay, que no me sale la calle. Pero bueno, no me está saliendo la... Bueno, Ofelia. Ofelia, gracias. En Ofelia, pues que el precio por el euro, en fin. O sea, quiero decir que también creo que ha llegado un momento en que dejar de apelar a la gentrificación como un ser etéreo, ¿no? Como una COVID que viene por aquí, que mire usted, no es culpa de nadie, esto nos ha ido de un laboratorio, y empezar un poco a subir el tono cuando lo que se está produciendo pues es eso, es un acoso inmobiliario y es todo el poder tirado contra gente inocente a los que básicamente se le estima, ¿no? Entonces dice, toma, 50 euros, me quedo con tu casa y luego hago allí y hago 2 millones. Entonces, bueno, cuestiones separadas. Perdón porque me he ido. Pero bueno, otras cuestiones que hablabas, efectivamente, la dificultad de cortar carriles y la dificultad de transformar radicalmente Bravo Murillo, yo creo que está ahí y por eso yo más bien creo, y especialmente desde vuestra agrupación, en la labor me parece que puede tener por un lado que ver pues, con ese espacio no tanto viario estructural, sino ir más a lo que es el fondo de barrio, ¿no? Al entreverado y a las calles y buscar puntos, buscar zonas o elementos puntuales donde realmente se ponga de manifiesto lo absurdo, el extremo y podamos empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y estoy pensando, y por poner un ejemplito tonto de Tetuán, que es esta calle, que ahora mismo creo que es la Plaza de Antonio no sé qué, pero no me recuerdo ahora cómo se llama, pero para mí es... Ángel Carbajo. Ángel Carbajo, gracias. El epítome del absurdo. O sea, tenemos una calle aquí que es más ancha que larga, ¿vale? O sea, es que si contamos los carriles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 2 carriles de acceso a un parking, 10, más una mediana. Y es prácticamente más ancha que larga. Entonces, creo que la identificación de estos lugares, la puesta de manifiesto, que dice, mire, no me venga usted a contar que este tramo de calle entre estas 2 calles es que necesita 4 carriles porque si no se atasca y tardamos más. O sea, déjese de tonterías. Esto es un residuo de una planificación absolutamente cochecéntrica que si se ha quedado así no es por una necesidad, es por vagancia, inacción, en fin, por estar anclado en un paradigma anterior. Entonces, creo que una labor más local de identificar este tipo de espacios y plantear desde abajo una acción, decir, mire, o sea, me da igual, hacemos una plaza, quitamos carriles o incluso ponemos aquí 35 coches en batería que los quitamos de la pieza de al lado y hacemos una calle que sea un eje peatonal, ¿no? Me parece que intentar trabajar en este tipo de cosas, primero, es menos frustrante porque plantear desde una agrupación de barrio la reforma de la vivienda, pues bueno, si tenemos al ministro en esas tesituras, yo entiendo que vuestro margen de acción es limitadito para cambiarle. Pero este tipo de cosas creo que empiezan a generar un sentido común distinto, que cualquiera que le hablemos y le contemos esta calle, incluso utilizando el humor, como estoy haciendo yo, diciendo, pero bueno, que esto es más ancha que larga, ¿qué está pasando? En fin, son una serie de acciones que poco a poco en ese goteo de identificar lugares nos puede ir dando beneficio. Perdón que me he venido un poco arriba, pero es que...
le paso la palabra a Antonio o bueno, pues seguimos. No, o sea, no, sí, yo en sí. general estoy de Sí, acuerdo con lo sí, que comentas, de Miguel. O sea, yo sí que es verdad que creo que en muchos casos lo que sobran principalmente son carriles de coche, sin duda ninguna. Pero también es verdad que, quiero decir, que en todos los casos no creo que sea así. Entonces, sí que es verdad que creo que hay que tener algún tipo de sensibilidad. Pero vamos, en el 80% yo sí que estoy de acuerdo con lo que dices. Perdón, Antonio. No, pero vamos a ver, sí. yo estoy No, y no, también no, yo también. por no dejarlo ahí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices y además hay una cuestión que creo que desde la izquierda no se habla mucho, que es que la reducción de coches, tal y como la tenemos planteada ahora mismo, lo que conlleva necesariamente es una elitización del coche, ¿no? Es decir, o sea, cuando quitamos coches no los vamos a quitar quitándoselo al que hace un uso menos necesario, ¿no? O el que está, lo vamos a quitar pues haciendo más caro su uso, en la mayor parte de los casos, ¿no? Y eso va a llevar a que sea la gente con más dinero el que acabe usando el coche, ¿no? Entonces, eso es un conflicto que tenemos, ¿no? Y que también hay que hablar y que es verdad que desde posiciones medioambientalistas o de izquierdas, pues muchas veces nos es incómodo, ¿no? Porque tenemos claro, o sea, es muy fácil quitarle al señor del Monopoly, ¿no? Al rico, quitarle el coche, pues es como no hay ningún problema, ¿no? Cuando estamos hablando de ese obrero de la periferia que lo necesita, ahí entramos en conflicto y también hay otra parte que es incluso hablar de gente que no tiene coche ahora mismo, que se está chupando 3 autobuses para ir a limpiar a una zona de chalés y que le haría falta el coche. Entonces el conflicto está ahí y yo en ningún momento lo elimino. Lo que sí que creo es que hay diferentes grados de actuaciones y que hay algunos que tienen más problemas y menos. Entonces, quitar el 0,5% de las plazas de aparcamiento de Tetuán no es un problema para nadie. Y los beneficios son muchísimos más, ¿no? Si vamos a pensar en quitar el 10% de las plazas de aparcamiento, pues igual tenemos que empezar a pensar en, oye, vamos a concentrar, vamos a colocar en sitios donde quepan algunas de esas plazas para minorar el daño. Y si nos vamos a quitar el 80% de los coches, entonces tendremos que pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Y que en esa coches como servicio, ¿no? Esos coches de alquiler o esos coches compartidos, plantear esquemas que no tienen que ser el esquema actual, ni tiene que ser un Amazon sirviendo de coches la ciudad, igual puede ser que la EMT tenga coches públicos, por decirte algo, ¿no? O sea, plantear alternativas o tener en cuenta que efectivamente no podemos borrar los coches, pero para una escala de decir, oye, ¿podemos poner un banco para cada 200 metros? Creo que toda la argumentación de no, es que esto tiene costes, para mí no se sostiene. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho el conflicto que planteas es totalmente cierto y totalmente válido. Vamos, quiero decir que no es ningún misterio que hay lugares a los que en Madrid la única forma de llegar de una forma, no voy a decir digna, pero voy a decir compatible con tener resto de vida es en coche, si no quieres hacer un trayecto en transporte público demasiado largo. Es verdad que el conflicto existe, también es verdad que tiene que ir deberíamos también mencionar toda la política de transporte público, todo lo que supone y las implicaciones que lleva. Podemos también hablar de medidas, si no de reducción de coches, pero sí a lo mejor por así decirlo, del buen uso del vehículo privado. A lo mejor que vaya uno en un coche es poco sostenible, pero si van 2 o 3, lo mismo podemos ya quitar determinado tráfico. Todo también tiene que ver un poco con la concepción, como hemos comentado en parte, de la concepción que tiene Madrid como ciudad pensada para o desarrollada en de las últimas décadas para el transporte privado, en esa especie de derecho que defienden algunos a poder llegar en coche a cualquier lugar. Y al final eso, aunque parece que no, sí que cala bastante en la sociedad. Realmente, incluso en Tetuán, en cualquiera de las nuevas promociones que se hacen, en gran parte, se hacen también por el beneficio en el subsuelo de lo que es hacer un nuevo parking en el nuevo edificio. O sea que al final, si de por sí todas las nuevas edificaciones van necesariamente asociadas a su plaza de aparcamiento, incluso 2 plazas de aparcamiento por vivienda, y además, si nos sobran también para el edificio de al lado eso que sacamos de más, ¿cómo luego se lo compatibilizamos con un apaciguamiento, una reducción del tráfico? Es un poco esto, la dualidad. Es que al final esto es lo de siempre. Mucha gente quiere su coche en su cochera, bueno, en su plaza de garaje,
pero tampoco quiere, pero no quiere coches en la calle. Quiero decir, a veces es difícil equilibrar un poco lo que se pretende, y especialmente en barrios donde el espacio público es limitado o está, en muchos casos, como los ejemplos que has puesto, muy mal utilizado. Entonces, yo esto lo he discutido muchas veces y la verdad es que cuesta encontrar un equilibrio. Es complicado, es complicado. Ah, bueno, y por cierto, lo de intervenir la vivienda, efectivamente yo estoy de acuerdo en que algo habría que hacer, algo habría que hacer. Entiendo que es complejo, yo entiendo que es algo difícil y sobre todo entiendo que no podemos prever cuál es el resultado de una intervención a largo plazo, pero desde luego que hay que apostar por algo, yo creo que sería lo más valiente en este caso. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿Hacer alguna pregunta? Vale, pues Antonio, adelante. ¿Me oís? ¿Me oís bien, no? Sí, ya se te oye. Bueno, algunas no me conocéis y algunos. Yo soy Antonio Granero de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán. La verdad es que, bueno, pues me interesaba mucho este acto. Conozco a Antonio y a Miguel de seguirles en Twitter, tienen unos hilos que son la caña. Y la verdad es que ha sido un placer oíros. He apuntado algunas cosas que habéis dicho cada uno de vosotros y bueno, el tema de Bravo Murillo, yo creo que hay que ser rupturistas con esta calle. Esta calle es una calle que es un eje, pero también es un espacio público que había que ganar para el peatón. Yo creo que con 4 carriles, 2 para el coche y 2 para el autobús, sería un paso muy importante. De todas maneras, veo a Lucas por ahí y creo que él tiene alguna idea más, porque he visto algunas propuestas de que los 2 carriles sean de un solo sentido, por ejemplo, lo cual te deja un poco así, pero dices, oye, pues a lo mejor de sentido sur y luego de sentido norte se busca la alternativa por el paso de la dirección, por ejemplo. No sé, sería una cosa a estudiar. Sobre el tema de la zona oeste, Valdeacederas, Ventilla, Berruguete, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel y con el planteamiento que ha hecho Antonio también sobre la configuración comercial de las zonas, más en Bellas Vistas que en Valdeacederas, pero bueno. Contaros que en la zona de Bellas Vistas llevamos como 6 meses la asociación y gente relacionada con un nuevo espacio vecinal que es abierto, que es el espacio de Bellas Vistas en la calle Almansa. Estamos dándole vueltas a hacer una propuesta para lo que se llama, entre comillas, supermanzana en esa zona. Pero no solo supermanzana, apaciguamiento de tráfico, cambio de sentido de las calles para que los coches no atraviesen determinadas zonas, sino que las rodeen. Y un estudio también para, lo que dice Miguel, hacer microintervenciones de bancos, de espacios públicos. Hay algunos solares que se podrían utilizar para zonas estanciales, papeleras, revegetalización de algunas zonas, como por ejemplo la calle María Ignacia, donde tú has vivido, que no hay ni un solo árbol, pero ya no es solo María Ignacia, es Teruel, es Santa Juliana, en fin, toda esa zona, los árboles brillan por su ausencia. Entonces, estamos dándole vueltas, se ha generado un grupo de arquitectos, urbanistas, gente muy joven, pero con muchas ganas de hacer cosas. Y hemos conseguido que la Junta de Distrito se lo hemos metido así un poco en los planes de barrio. Hemos conseguido que hagan una partida para hacer un estudio sobre este tema. Con lo cual este año ya habrá, digamos,
un primer estudio para hacer una propuesta más en firme. Y además nosotros seguimos haciendo una propuesta más, como habéis dicho antes, más rupturista sobre el asunto. Y no sé si tenía algo más. Bueno, ha comentado Antonio que uno de los problemas que tenía el barrio de Bellavista era el envejecimiento de la población. Yo añadiría otra cosa, y es que hay bastante infravivienda vertical. Es decir, hay, sobre todo en la zona de población migrante, pero no solo en la zona de población migrante, hay mucha corrala donde viven en 20 metros cuadrados 6 personas, y eso provoca, entre otras cosas, que la gente viva en la calle, porque es que no puedes vivir en las casas. Entonces la mayor parte del tiempo pues están en la calle, con lo que genera un poco de como tampoco hay zonas estanciales, pues hay como un poco de alboroto y, en fin, bueno, además de... Y bueno, Antonio ha hecho una mención sobre el tema del patrimonio de los edificios, o sea, de la riqueza patrimonial de los edificios de la zona oeste del distrito. Nosotros tenemos mucho interés en hacer un estudio, que de hecho estamos también trabajando sobre eso, con también urbanistas de todo el distrito, gente que está interesada. Eso está menos desarrollado todavía, pero lo estamos en ello. No sé si, bueno, sabréis que se ha abierto el catálogo de edificios protegidos de Madrid, se ha abierto este año, y queríamos hacer un trabajo para hacer una propuesta de inclusión de edificios de Tetuán que no están protegidos, para que se protejan. También mirando un poco todo el tema de la edificación de los edificios de ladrillo de principios del siglo XX, que hay bastantes todavía, aunque realmente pues cada vez que se hace una nueva intervención urbanística, pues se cargan 2 o 3. Entonces, a ver de qué manera se podrían proteger. Y bueno, pues animo a las compañeras de Juventudes Socialistas que, si quieren participar en los 2 proyectos, sobre todo en el de Supermanzanas, que está más desarrollado, pero en el otro también, que estamos, tanto la Asociación de Vecinos como el Espacio de Bellas Vistas, estamos abiertos a que, si quieren participar, pues que súper bienvenidas. Vale, gracias. Bueno, ahora damos la palabra a Lucas López, que era el siguiente. Vale. ¿Puedo apuntar una cosa a lo que ha dicho Antonio? Sí. Vale, porque lo ha dicho de pasada, pero ha tocado un tema que además es bastante importante, ¿no? Y tú has hablado un poco, pues eso, del conflicto urbano sobre el uso del espacio, ¿no? Y de que, bien sea gente joven, en fin, cada uno tiene... pero creo que es un hecho importante y que también conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Una de las cosas que tiene el coche es que es un tremendo desconflictuador del espacio urbano. Es decir, donde hay coches aparcados no hay vida, y eso implica que no hay una serie de usos idílicos que nosotros imaginamos, ¿no? Pues esa pareja de ancianas tomando el sol, y también desaparecen una serie de cuestiones conflictivas que para el poder es un problema gestionar, y que para mucha gente hay mucha gran reacción, ¿no? Es decir, cuando tú planteas una peatonalización del espacio, muchas veces el problema que tienes y la oposición viene precisamente de los vecinos por el uso que se está haciendo de ese espacio, ¿no? Yo recuerdo en zonas como lo que se hizo en la calle Galileo, era uno de los problemas. Hay mucha infravivienda, esa infravivienda está ocupada por población, efectivamente, muchas veces de origen migrante, que en una ola de calor tremenda van a estar 6 personas metidas en una casa de 30 metros cuadrados, se van a esa zona estancial. Y hay gente reaccionaria, por no decir otra cosa, del barrio, que eso le fastidia, porque le fastidia que en esa plaza pública haya unos señores de Ecuador allí tomando la fresca, ¿no? Y eso puede ser puro racismo, o puede efectivamente que esos señores de Ecuador estén allí bebiendo, o son de Ecuador o son de otro lado, pero la están liando, y ese conflicto también hay que tenerlo. Entonces, la aproximación a proyectos de supermanzanas, evidentemente, tienen que tener mucho cuidado con esa realidad, porque te puede tirar abajo el proyecto, pues por esa cuestión. Solamente ese punto que creo que era interesante apuntarlo. Vale, pues ahora Lucas López, si ya quieres continuar. Hola, buenas. Yo soy Lucas. Gracias, en primer lugar, gracias por invitarme a la charla. Me ha parecido muy interesante
Y bueno, yo soy vocal aquí en el distrito de Tetuán, soy vocal de Más Madrid, precisamente, soy portavoz de Más Madrid en el distrito de Tetuán. En general estoy muy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho. Hombre, evidentemente con el tema del paseo de la dirección, igual yo lo veo de otra forma, pero bueno, no voy a... O sea, no es cuestión de hacer un debate aquí sobre si se hizo bien, mal o se podía haber hecho de otra manera. Entiendo que tenemos visiones diferentes con respecto a lo que se hizo allí, pero en fin, más allá de eso, me gusta mucho la propuesta, he llegado un poco tarde a la reunión y entonces no he podido ver completamente la propuesta sobre Bravo Murillo, pero como ha dicho Antonio, me gusta mucho y nosotros estuvimos trabajando en una propuesta muy parecida. Sí que dejaba un par de carriles de coches. De hecho, cuando he visto la infografía digo, coño, pero si esto parece la propuesta que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Es diferente porque ahí no habían carriles de coches, pero es muy parecida. Entonces nosotros, en línea con eso, a mí sí me gustaría que nos pudiéramos sentar juntos, Madrid y Juventudes Socialistas, y trabajar sobre esta propuesta para Tetuán, incluso defenderla juntos, porque creo que sí que hay un problema enorme de gentrificación, que no es que vaya a pasar, sino que ya está pasando en el distrito de Tetuán, no solo por los ciclos estos de que la gente ya no puede pagar donde vive, viene a vivir aquí, que es un poco más barato y tal, sino también por la vivienda turística, que está tirando mucho los precios del alquiler hacia arriba. Ese es un problema también muy grande. Tetuán es un sitio que está muy cerca del centro, en la línea 1, como dices, pues está dentro de la M30, y la vivienda turística, no solo en Tetuán, sino en todo Madrid, pues está tirando mucho de los precios del alquiler para arriba. Esto está provocando también un proceso pues, de que la gente ya no pueda vivir aquí, se tenga que ir pues, más al extrarradio y demás. Lo que yo estoy viendo, observando un poco las políticas que veo en la Junta de Distrito por parte del Partido Popular, aquí lo que se está haciendo ahora en Tetuán, lo que están haciendo lo de Renazca, el Polideportivo de Cuatro Caminos, las ventas de suelo público que están teniendo lugar con unas condiciones de edificabilidad, a mí me da la impresión que es una gentrificación plus. Es decir, creo que quieren dar un salto cualitativo, no a un distrito, no, como hemos dicho, simplemente ir eliminando las zonas más viejas y que poco a poco vaya. No, creo que quieren dar un salto mucho más grande. Si vemos, pues no perdamos de vista que es donde vive el alcalde. Almeida vive ahí en Tetuán. Y esto es la última joyita de Madrid dentro de la M30. Y me parece, por lo que les veo hacer con las obras de, ya os digo, Renazca y todas estas cosas que están apareciendo, creo que quieren dar un salto cualitativo bastante más allá de lo que es un simple proceso de gentrificación que podría estarse dando. Y creo que tenemos que estar muy pendientes de eso y, como habéis dicho, plantear alternativas y pelear para tener un distrito más, pues bueno, más amable y que no se convierta en lo que ellos quieren convertirlo. No sé, y aquí lo dejo de momento. Pues muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere hablar, que levante la mano, que lo puedo ver. Y si nadie quiere hablar, pues Alejandro. Vale, ¿me oís? Ahora sí. Sí. Con el audio ya no me fío del audio más. Que bueno, a ver, por partes. Que me han notado aquí unas cuantas cositas. A ver, espérate. A mano. Vale. Que por partes. Lo primero, que muchas gracias de verdad a Antonio y a Miguel, que ha sido súper interesante. Que creo que estaba en la línea mucho de lo que estábamos buscando y lo que queríamos. Personalmente, yo creo, bueno, hablo yo personalmente, para mí era un tema es un tema que me parece súper interesante, un tema del que desconozco mucho también, soy honesto, o sea, al final es una cosa que lo ves, puedes ir viendo, aprendiendo de sitios, conociendo, pero es cierto que, pues, bueno, nunca he tenido esa perspectiva de centrarme a ver cosas de urbanismo y entender, y por eso un poco era el objetivo de hoy, sacar conclusiones y, vamos, me ha parecido ideas muy buenas. Me quedo principalmente, o sea, el detalle que me ha encantado mucho, Miguel, es lo de los bancos. O sea, me encanta, no tenía ni idea, ¿eh? O sea, a ver, era consciente que no hay bancos, o sea, lo ves, se ve claramente, pero a ese nivel es tremendo, es tremendo, sí, sí. Y sí que es verdad que lo veo como súper buena idea el intentar igual
antes de ir a lo grande, a atacar así, por ejemplo, Bravo Murillo, cosas así que son importantes, pero es el tronco, es decir, es algo muy serio y hay que poner mucha pasta y que igual pues no hay interés o no hay tanto interés económico en el ayuntamiento o interés en general, pero sí que igual decir, mira, pues de estas calles que no hay ningún banco, pues se habilita, se pone un banco, se pone una zona, un árbol con sombra y se puede sentar gente mayor. Y encima ahora que hay como un movimiento, una idea colectiva de recuperar el espacio público, del COVID, ¿no? De estar fuera, de todo eso, yo creo que puede ser un muy buen momento. Vamos, me lo apunto porque me parece súper buena idea y creo que como para empezar pues, es una opción muy interesante, la verdad. Luego, con el tema de los alquileres me gustaría pronunciarme. Muy en la línea de lo de Antonio, hay que ser valientes. Creo que es un problema para la gente joven y no tan joven. Creo que sí que hay que hacer un control. No sé tampoco, lo mismo que os dije de urbanismo, tampoco sabría de economía a ese nivel como para decir, vamos a hacer esto y esto es lo mejor y esto es lo único y esto es lo que va a funcionar. Pero está claro que algo hay que hacer. Al final las condiciones de vivienda son, o sea, la vivienda es un condicionante a la gente joven y vamos, una limitación en todos los sentidos. O sea, al final está claro que tiene que haber un valor de lo que valga un piso de alquiler, pero sobre todo la relación, la ratio con los salarios o con los ingresos es ahí la clave. O sea, porque al final si hubiera unos salarios reales, vamos a decir, coherentes, no tan precarios, pues al final pagar 800 euros de alquiler, si cobras, no sé, si el salario mínimo fueran 2.000, como en otros sitios de otros países, pues igual no sería tan grave. O sea, igual es más esa ratio, ¿no? Pero bueno, que da igual, que eso, que me cojo y me apunto también esto, porque está claro que es un problema y en Tetuán yo creo que lo sufrimos pues todos los que estamos aquí prácticamente. Y luego me apunto un par de cosas. Antonio, me parece muy buena idea colaborar en lo de las, ¿no? El equivalente de las superillas estas de Barcelona, ¿no? Imagino que es un poco la idea. Me parece, vamos, me parece muy guay. Vamos hablando, luego, pues no sé, creo que a través de Javi igual puedo recuperar tu contacto. Así que guay. Y hablamos. Y luego, ¿qué más? Y con Lucas, pues lo mismo, pues sí, pues todo lo que se pueda trabajar en el distrito, genial. De hecho, igual después de esto podemos... ¿Quién está sonando música? Temazo. Vale. que eso, que me lo apunto porque sí que es verdad, Lucas, que igual podemos plantear pues a través de, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, algo conjunto para darle con más fuerza o sea, poder hacer alguna cosa así creo que es la clave y podemos empezar por algo pequeño, pues lo que decía Miguel, una cosa como lo de los bancos, muy factible, muy viable y que yo creo que cambiaría mucho ya la vida sobre todo de la gente mayor o... Jolín, es que lo pienso, si no se ha hecho ahora, es que me parece alucinante, ¿no? Si no se ha hecho ahora ya todo este tiempo. Pero bueno, es como, bueno, no sé si lo sabéis, Miguel y Antonio, pero cuando hubo todo el tema de la peatonalización de las calles en Tetuán, pues hasta donde se los han peatonalizado, pues bueno, la Castellana, si eso se entiende Tetuán, y cierta zona, si eso se entiende Tetuán, y una calle de, no sé si 200 metros, en una esquina del distrito, hasta donde esté. Es como, bueno, a ver, ¿por qué no podemos plantearnos o sea, no sé, una zona donde la gente pueda estar y más en un barrio donde las casas son o sea, están muy juntas y no hay casi espacio abierto y, vamos, clave. Y ya, pues me callo porque hablo mucho. Para el futuro, es una cuestión, una pregunta, una reflexión desde mi desconocimiento. Yo teletrabajo, por ejemplo, y como yo creo que mucha gente estamos teletrabajando y previsiblemente, pues de aquí a un año y pico, cuando todo lo del COVID se vaya solucionando, ya no haya nada, probablemente mucha de esta gente sigamos teletrabajando. Y esto, junto con que igual el modo de vivir o las prioridades de la gente han podido cambiar durante este tiempo, pues a mí se me antoja que igual eso hace que barrios como Tetuán dejen de estar tan gentrificados, precisamente porque no ofrecen igual el mismo atractivo que otras zonas más alejadas, donde igual por el mismo precio puedes tener, no sé, un terreno, una casa, o incluso gente que se puede decir, pues me voy a vivir al campo. Entiendo que no va a ser mucho, pero puede ser que esa idea de gentrificación
no va a existir o va a frenarse o va a cambiar, porque, a ver, antes la gente venía a Tetuán un poco por lo que decís, está cerca del centro, está dentro de la M30, tiene vías de comunicación bastante rápidas y bueno, pues sí, lo que pasa que al final son pisos y casas pues, de raíz obrera, lo que comentabas tú, Antonio, de edificaciones relativamente pequeñas, antiguas, muchas veces, pues no sé, sin ascensor o muchas veces con ciertos problemas, más de, quiero decir, no problemas, pero ciertas limitaciones que igual un piso nuevo en otra zona mucho más lejana no tienes, o igual tienes no sé, una casa, un chalet con piscina o una normalización, tal. Entonces, no sé, como que, no sé si lo habéis pensado, si eso puede hacer cambiar la gentrificación. Vamos, yo cruzo los dedos que digáis que sí, ¿eh? Y ya. Un segundo solamente. A raíz de esto que has dicho, así como radicalidad, yo alguna vez he discutido con algún amigo rollo copa, rollo cerveza, ¿qué se puede hacer? Si se puede cambiar esto de forma radical. Y yo alguna vez he pensado, digo, bueno, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Al final, desde la planificación urbanística del propio municipio, al final hablando de gentrificación, lo que llama es decir, que ahora de repente te dicen, mira, tienes en Tetuán una vivienda de 120 metros, de nueva construcción, con piscina y 2 plazas de garaje a tan solo 10 minutos de no sé dónde. Y eso al final, eso incrementa mucho. O sea, eso le da una plusvalía, evidentemente, a la casa. Pero si no se permitiera hacer eso, así como de forma radical, pero si tuvieran que realizarse exclusivamente unas viviendas de condiciones dignas, pero ni plaza de aparcamiento, ni piscina, un poco más en torno a lo que ya se estaba haciendo en Tetuán, solo que simplemente renovando lo que hay. Yo a veces me lo he planteado, ¿por qué no se va a poder limitar eso? Porque al final es un poco por donde van los tiros siempre. Te dan todo lo que tú puedes tener en otro sitio, pero a muy poco del centro y te lo saben vender para incrementar esa plusvalía. Bueno, pues ¿por qué no? Simplemente como idea suelta radical. Vale, yo por añadir un poco, tocando una cosa que ha dicho Antonio, si nos pasamos el tiempo me decís, ¿eh? Yo puedo aquí hablar hasta que amanezca. Y recogiendo un poco lo que decía Lucas, que había llegado tarde en mi propuesta de Bravo Murillo. Vamos a ver, yo quería aclarar una cosa. Lo de Bravo Murillo, en realidad, yo no soy partidario de o sea, vamos a ver, me explico. Ojalá le quitemos carriles a Bravo Murillo, por supuesto. Pero ya hablando de lo que son acciones políticas concretas, me refiero poner esfuerzo en una cuestión y después tener éxito o fracaso y frustración, ¿sí? Entonces, ¿por qué Bravo Murillo no me parece una cosa importante ahora mismo a la que yo me enfocaría? Porque hay un problema que subyace y que pasa también con lo que decía Foschi, ¿no? De por qué hay que poner plazas de garaje en las casas, que es que estamos un poco acorralados por toda la normativa técnica, ¿no? Que es una cuestión súper árida que pasa por debajo de la política, con lo cual no se le presta atención cuando se llega al ayuntamiento, cuando se trabaja desde lo político, pero que es fundamental. Entonces, la instrucción de vía pública del Ayuntamiento de Madrid es ese texto que lleva 25 años puesto ahí, que no le prestamos atención porque una instrucción de vía pública, ya me aburro, ¿no? Pero que te impide hacerlo de Bravo Murillo. Entonces, Bravo Murillo, el camino lo tiene muerto. ¿Por qué? Porque según la instrucción de vía pública, si tú reformas una calle o haces una actuación en una calle, hay que garantizar que en los cálculos que se hacen de tráfico no haya atascos. Entonces ya se ha acabado, ¿no? O sea, el alambique que hubo que montar para quitarle carriles a Gran Vía, pues parte de decir, no, es que vamos a quitar el acceso a ciertos coches, pero tenía que justificar a ese técnico, a esa persona que sigue la instrucción de la vía pública, el dedillo, porque es su trabajo, porque es el funcionario, hacerle eso, ¿no? Entonces, si no cambiamos esa cosa tan árida y tan escondida y tan gris, no podemos hacer esos cambios. Y lo mismo pasa con las plazas de garaje. Las normativas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid exigen una plaza de garaje por cada 100 metros cuadrados de residencial. Y eso es así. Entonces, si tú planteas políticamente, no vamos a hacer garajes porque tiene sentido, el funcionario dirá, mire, yo es que esto no lo puedo aprobar porque es que estaría prevaricando, ¿vale? Entonces, esa labor... Pues claro, también es ver cómo lo hacemos, porque claro, tú no puedes pedir firmas para cambiar la instrucción viaria, ¿no? No puedes tener una idea a fuerza que comuniques, no puedes salir en La Sexta hablando de la instrucción viaria, porque te vas a decir, ¿pero qué dice, caballero? ¿No? O sea, bueno, no vamos a hablar de esto. O sea, son cuestiones que también hay que... Y por eso yo creo que es importante que si estáis metidos, ¿no?, en la política activa desde aquí,
prestemos atención a esas cosas, ¿no? Muchas veces, efectivamente, es bonito, ¿no? Pensar la visión, es una cosa, y también hay que encontrar placer en la acción política, pero también hay ese elemento tan gris y tan árido que es importante, ¿no? O sea, a mí dice esto, ¿a quién se lo he oído yo? A César Rendueles alguna vez, que si le recomienda a algún joven que quiera hacer la revolución, que lo que se haga es que se saque las oposiciones de abogado del Estado, ¿no? Y que, bueno, te lo dice un poco pero es verdad, ¿no? O sea, hay un punto de verdad en eso. O sea, necesitamos ese conocimiento gris y esa normativa que es un rollo para hacer los cambios que queremos. Yo, si me dejas matizar, o sea, puntualizar una cosa, es que efectivamente tienes toda la razón en lo que estás diciendo y, de hecho, incluso añadiría que gran parte de nuestras propuestas no caben dentro de del marco de cómo concibe la ciudad el actual plan general. O sea, ya partiendo de eso, efectivamente, la mayor parte de lo que propongamos no tiene sentido con el actual plan, que ya de por sí está muy desvirtuado con tanta modificación. Por lo tanto, es posible, sí, pero el punto de partida es ese, echar abajo el plan por fin de 1997 e iniciar uno nuevo con un modelo distinto de ciudad donde, efectivamente, podamos entenderlo de una forma diferente y dar cabida a todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero, efectivamente, eso es un camino sin salida en el marco normativo actual. ¿Puedo preguntar una última cuestión? ¿Da tiempo, Alex? ¿Qué opinión nos merece el tema de las supermanzanas tal y como se ha implantado en Barcelona? Porque aquí en Tetuán, en la asociación lo hemos comentado muchas veces, para la parte de Bellas Vistas, por ejemplo, podría ser una idea muy interesante, pero no sabemos realmente si es viable. Y en tema de Barcelona yo no lo he visto implantado sobre el terreno. No sé si aparte de la buena prensa que tiene, que sí que la tiene, ¿le veis pegas o qué opinión tenéis? Antonio. Pues yo, la verdad, soy de los que piensan que al final el tema de las supermanzanas, a mí me gusta bastante el planteamiento y como teoría urbanística me parece muy chulo y creo que es posible en muchos lugares. El caso de Barcelona me parece demasiado paradigmático, demasiado prototipo, porque además Barcelona en ese caso se prestaba bastante y tenía un punto de partida muy distinto al que puede tener otro lugar. Es decir, que Barcelona hace supermanzanas ya no por eso quiere decir que vayan a ser la mejor solución en otros lugares, porque esto es como todo. Pero que se pueda plantear alguna circunstancia similar, llámalo supermanzanas, llámalo calles alternas, llámalo como mejor te guste. En Tetuán, yo desde luego creo que sí. Yo creo que se puede estudiar, a lo mejor no con la misma concepción que Barcelona, pero yo creo que sin duda, ¿eh? Ahora, igual de lo que decíamos antes, acá, que todo esto conlleve otra serie de cambios que posibiliten que esto luego que sea posible, que tenga, que se pueda realizar, vaya. Pero bueno, yo lo veo un poco así. Es que el tema de las supermanzanas me trae un poco entre el amor y el odio. A ver, a mí me parece, quiero decir, hay que distinguir cosas, ¿no? O sea, la supermanzana de Barcelona es un concepto de marketing, que les ha salido muy bien, ¿no? Que se apoya efectivamente en ese ensanche achaflanado que tiene el plan de Cerdá, que en Barcelona pues son unos estetas, ¿no? Y entonces les gusta, entonces es como muy canónico aquello y funciona fenomenal y tal, pero la supermanzana es más vieja que el comer. Quiero decirte, en Madrid hay supermanzanas. El barrio de Pavones, en Moratalaz, si alguna vez lo visitáis, es un barrio de supermanzanas. Y entonces eso al final lo único que quiere decir es que yo tengo un viario principal y hay unas ciertas calles que son peatonales, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, me parece bien aprovecharse que el concepto supermanzana Barcelona está de moda porque, bueno, pues porque suena muy bien y es muy cool y, oye, pues te aprovechas y dices, yo voy a hacer supermanzana en Tetuán. Pero quiere decir que al final es más viejo que eso. Y hay muchísimos barrios en Madrid donde tienen esa trama de calles peatonales. Para mí, sobre todo, lo importante es aprender de esas experiencias que ya están en Madrid y tener claro que para que eso funcione, el espacio tiene que tener lo que decía Jane Jacobs de ojos en la calle, tiene que haber actividad en esas calles peatonales, porque si no, tenemos muchos poblados dirigidos o proyectos urbanísticos en Madrid que han fracasado, pues porque esas calles peatonales dan las traseras de las casas, no hay comercios en esa zona peatonal, porque a veces también es un reto, no hay una actividad, no tiene por qué ser comercio, puede ser una asociación de barrio, puede ser guarderías. Entonces, ¿qué se genera? Se genera un espacio, si además no está cuidado, donde pues da miedo, ¿vale? O sea, donde da miedo, pues porque son calles, porque al final, de nuevo, o sea, desgraciadamente el coche cumple esa función muchas veces de seguridad psicológica. Una calle por la que pasan coches
pues es una calle donde si me caigo alguien me verá, ¿sabes? En una trasera, ¿no? Si te metes en los bloques del barrio del Pilar, pues da un poco de chungueli, en una esquina están ahí los chavales fumando porros, o sea que también hay que tener cuidado con eso. Pero a mí como concepto me gusta mucho y creo que se puede avanzar, pero que separemos. O sea que una cosa es la operación de marketing, chapo por Barcelona, y otra es esa idea de calles peatonales que más viejas de comer. Vale, bueno, pues como ya nos estamos quedando sin tiempo, os agradecería a Antonio y a Miguel si pudieseis en un minuto concluir y bueno, luego Alejandro también. ¿Cómo hacer un resumen? Sí, nada, yo la verdad, bueno, lo primero de todo que es eso, que ha sido un placer, que estos debates siempre son muy interesantes porque al final a mí lo que más me gusta del urbanismo es que tiene miradas muy diferentes y cada uno aporta algo distinto que a uno no se le ocurre y a otro sí, y dices tú, pues mira esto y eso y aquel. O sea, al final estos debates creo que son enriquecedores y creo que son necesarios también para el futuro del urbanismo, aunque a veces no haya tanta participación como debería haber. Pero bueno, por mi parte eso, un placer. Cualquier iniciativa y demás, yo estaré encantado de colaborar, de ver, de opinar. Creo que al final así es como se hacen las cosas. Y que cuanta más gente se una, pues mucho mejor. Decir a Miguel, que la acababa de mirar antes, he hecho 609 horas en Cities Skylines, que ojalá hubiera dedicado todo ese tiempo a otras cosas hace años, también te digo. No está mal. Y recomendaros Nación Rotonda porque tienen cosas súper chulas también, ¿eh? Y además... En el tema de este urbanismo, últimamente, en los últimos años, estoy viendo propuestas espectaculares por internet de gente que simplemente se lanza a proponer cosas distintas y al final, bueno, yo creo que hay bastante futuro, que es bueno. Espero que en el caso de Tetuán pues consigamos, aunque sea simplemente mejorarlo para los que están y luego ya veremos qué podemos hacer. Así que bueno, por mi parte un placer. Y nada, y que nos vemos en otra ocasión cuando queráis. Eso es. Gracias. Nada, yo lo mismo, un placer. Y si tengo que decir algo, yo os animo a la acción pequeña. O sea, las acciones grandes son importantes y hay que mantener esa visión y esa lucha de imaginar Madrides futuros, pero creo que puede ser para vosotros donde estáis, jóvenes de la Juventud Socialista del barrio de Tetuán. O sea, el placer que os puede dar, es decir, me peleo por ese banco y cada día paso por delante de ese banco, es decir, eso lo hemos hecho nosotros. Y esa señora que está ahí sentada está ahí porque yo me he peleado por eso. Me parece una cosa muy interesante por la que luchar y que podéis conseguir perfectamente. Bravo Murillo llevará más tiempo y la lucha está en otro lado, pero esa acción puntual de barrio, en esa esquina donde viven vuestros vecinos, ¿por qué no? Claro que sí. Vale, muchas gracias. Pues ahora Alejandro... Pues bueno, ya he dicho prácticamente todo también antes, pero eso, volver a repetir eso que me ha parecido súper interesante. Sí, Miguel, o sea, lo de los bancos lo vamos a hacer. O sea, no he hablado todavía con Lucía, con Guille, con Dani, con Javi, con el resto, con Adri y tal. No he hablado con ellos, pero vamos, estoy seguro de que les ha parecido muy buena idea. O sea, vamos, o acciones pequeñas. Al final, tampoco, o sea, las cosas hay que ser realistas, tampoco tenemos una capacidad, o sea, no somos presidente del gobierno, ninguno de aquí, ni ministro de nada, entonces no tenemos esa capacidad de acción, pero es verdad que incidir en lo pequeño, pues al final es como un engranaje, ¿no? Y va moviendo la mentalidad de la gente y yo creo mucho en esas sinergias, ¿eh? Yo tiro una piedrecita, luego eso lo ve no sé quién y le parece muy buena idea y todo va llegando y quién sabe si hasta, yo qué sé, igual hasta Almeida le gusta ese banco, se sienta y descubre que es una idea maravillosa y que hay que seguir haciendo cosas así. ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso, que para concluir eso, que es un acto muy interesante, o sea, yo me salgo muy contento, con un chute de energía, ¿no? que es súper necesario, yo creo, en este momento. Y simplemente, bueno, comentaros que ahora sería genial poder decir, vamos a tomar unas cervezas y seguimos este debate en un bar tomando algo, no sé, cualquiera de las plazas esas pocas que tenemos en Tetuán, pero estaría muy guay. Y bueno, pero vamos a hacer como que todos nos hemos tomado una cerveza virtualmente en nuestro imaginario. He dicho al empezar. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a hacer como que todos nos hemos tomado una cerveza ahora
deseando que pronto sí podamos hacer otra cosa parecida, eso sí, ya en persona y ya igual dando un paseo por Tetuán, quién sabe. O sea, hay muchas formas de hacer esto y estaría muy guay hacer como una segunda parte en un futuro. Encantado. Pues nada. Igualmente. Pues muchísimas gracias a todos. Voy a parar primero la grabación, un momentito. A ver.